ATG capítulo 986, finalmente entrando al camino divino. ¿Por qué esto solo tenía que ser ahora? Las cejas de Mu Binyun se arrugaron. Si se dijera que el avance de un pequeño reino fue un cambio cuantitativo de fuerza profunda y un gran avance en el reino fue un cambio cualitativo, ir a los reinos divinos desde los reinos mortales fue una transformación completa y exhaustiva que fue completamente diferente de cualquier otro avance previo. Este proceso también fue extremadamente largo y difícil, y la mayoría tardó varios días en terminar. Incluso si el talento innato de uno fuera extremadamente alto, tenerlo para ir sin problemas aún requeriría varias horas. Además, también estaría acompañado de un riesgo considerablemente alto. Durante el proceso, uno no debe ser molestado de ninguna manera o de lo contrario sería fácil de recibir daño irreversible para las venas profundas de uno. Como resultado, cuando los practicantes profundos en el pico del camino mortal sintieron que estaban a punto de abrirse paso, inmediatamente elegirían ir a la reclusión. Sin embargo, el avance de Yunche en el camino divino desde el camino mortal llegó tan repentinamente. Al entrar en el camino divino, la energía profunda en todo el cuerpo pasaría por una transformación completa. Durante este proceso, la energía profunda de uno se rompería de su control y no sería capaz de canalizarlo o soltarlo, lo que también significaba que simplemente no podía manejar la energía fría del lago celestial. La energía fría del lago celestial aquí sin duda se había convertido en su obstáculo más grande en su avance ahora y era muy probable que dañaría mucho su cuerpo y las venas profundas en un corto periodo de tiempo. Esta fue la razón por la cual el Yunche que estaba haciendo su avance repentinamente aquí fue extremadamente peligroso. Mu Binyun ya no dudaba cuando ella rápidamente tomó medidas, con la intención de liberar su energía fría para erigir una barrera que sellara su entorno. Al mismo tiempo, su mente estaba despertando formas de sacarlo del lago celestial Netherfrost sin molestarlo. Sin embargo, antes de que su energía fría aún no se hubiera liberado, de repente se detuvo, porque la velocidad con la que la energía profunda que giraba a su alrededor alcanzaba un nivel incomprensible. Como era una transformación, naturalmente debería ser lenta y difícil, pero la velocidad con la que circuló la energía profunda en el cuerpo de Yunche fue realmente tan rápida como un tornado. Sin la protección de la energía profunda, una vez que la energía fría entra al cuerpo, uno se estremecería por el frío y sufriría un dolor intolerable. Sin embargo, el cutis de Yunche era en realidad tan normal como siempre, sin una sola contracción que indicara que estaba afectado por la energía fría en absoluto. Aunque la circulación de energía profunda fue extremadamente rápida, no fue desordenada en absoluto. La mano de Mu Binyun se detuvo en su lugar y no se movió por un largo tiempo, asombro que no se dispersó por un largo periodo de tiempo dentro de su mirada. Detrás de ella, Mu Xiaolan estaba llena de nerviosismo, sin atreverse a pronunciar ni un solo sonido ni respirar demasiado profundo. Solo Mu Binyun, que era el más cercano a él, percibió la inusual condición de Yunche. En cuanto a los demás, ya sean los ancianos, los maestros del palacio o los discípulos, rápidamente apartaron su mirada de él después de su sorpresa inicial. Para Yunche, este fue un renacimiento que le permitiría entrar en un nuevo reino. Pero, para todos los demás presentes, que durante mucho tiempo habían estado en el camino divino, ni siquiera era extraño en absoluto, y algunos incluso habían bufado desdeñosamente en secreto. Esto fue porque para ellos, ese era solo un punto de partida que habían pasado por mucho tiempo. La razón por la que Yunche había atraído sus miradas antes era solo porque el momento de su avance fue un poco aguafiestas. En el otro lado estaba la intensa batalla que decidía quién iba a ser el discípulo directo del rey del reino, entonces, ¿quién se molestaría en prestar atención a un avance en el punto de partida del camino divino? Desde la apariencia de Mu Binyun, ella obviamente también lo estaba protegiendo. Con su protección personal, no debería haber ningún problema, incluso si él estaba rompiendo aquí. En el mundo de las venas profundas de Yunche, la nebulosa creció lentamente en medio de su rotación rápida y las estrellas centelleantes dentro de ella también gradualmente se volvieron más concentradas. Las 4 radiaciones de colores brillaron brillantemente con la misma frecuencia que el mundo interior dentro de sus venas profundas experimentó un cambio de giro mundial. Los sentidos dentro de cada rincón de su cuerpo también cambiaron a medida que su percepción del mundo también cambió distintivamente. Su conciencia continuamente reproducía las escenas en su cabeza una y otra vez, como si se estuviera despidiendo de su pasado, declarando que ahora estaba a punto de entrar en un mundo completamente nuevo en el que poseería una nueva vida y poder.
Lo único que no cambió fue el orbe de origen del diablo en sus venas profundas, aún era de un opaco gris mortalmente silencioso. El lago celestial Netherfrost estaba completamente en silencio, con el único sonido del agua goteante del lago que golpeaba el alma de uno. La atención de todos se concentró en Muanyi y Mu Feixue. A medida que transcurría el tiempo, la contienda entre ellos estaba en un punto muerto aún mayor. Atrajeron la misma cantidad de espíritus de hielo y no hubo disparidad entre ellos desde el principio. Habían pasado 4 horas y ambos habían atraído 24 espíritus de hielo. 30 minutos más tarde, en el mismo momento exacto, se habían convertido en 26, y luego en 27 15 minutos más tarde. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado. Ya fueran los discípulos del Palacio del Fénix de hielo en el borde del lago o los discípulos del Salón Divino dentro del lago, todos miraban atentamente con los ojos abiertos y la respiración entrecortada, esperando ver el resultado final. Si hubiera una pequeña brecha entre ellos, no haría que la atmósfera fuera tan sofocante. Sin embargo, no solo su espíritu de hielo era idéntico desde el principio, sus diferencias eran casi nulas. Nunca esperé que estos dos fueran realmente iguales en términos de leyes de hielo. 6 horas están a punto de pasar y todavía no podemos decir por completo cuál es el más fuerte, se lamentaba un anciano del Salón Divino. Es simplemente un gran honor para que 2 de estos discípulos tan sobresalientes aparezcan al mismo tiempo dentro de esta generación, afirmó otro anciano del Salón Divino. Y fue justo en este momento que la mirada y la expresión de todos cambió abruptamente. Esto fue porque en los últimos 15 minutos, tanto Muanyi como el poder y la mente de Mu Feixue se concentraron en el mismo espíritu de hielo. Los dos también descubrieron esto al mismo tiempo, pero ninguno cambió su atención, porque este era el espíritu de hielo más cercano. El hecho de que ambos estuvieran actualmente en un punto muerto sin apenas disparidad significaba que era casi seguro que perderían si escogían otro objetivo en esta coyuntura crítica que decidiría su destino. Esta situación hizo que la atmósfera previamente increíblemente tensa se enfriara repentinamente. Esta vez, incluso los ancianos y maestros del palacio estaban conteniendo la respiración. El límite de tiempo había llegado a los últimos 15 minutos de su plazo. 15 minutos fueron suficientes para atraer un espíritu de hielo, lo que significaba que, dado que ambos habían elegido este espíritu de hielo en particular, decidiría directamente el resultado de hoy. La conciencia de este espíritu de hielo fue agitada por las 2 auras de hielo que la atraían y la señalaban. Luego de un corto periodo de vacilación, voló hacia las 2 personas. La velocidad con la que voló fue claramente más rápida que la velocidad con la que volaron los otros espíritus de hielo. Era solo que su trayectoria no era exactamente una línea recta, ya que se movía de forma inestable, yendo de izquierda a derecha de vez en cuando. Finalmente, se detuvo, justo entre Muanyi y Mu Feixue. Luego, se quedó en ese lugar por un largo tiempo, obviamente sin saber a quién elegir. Dingwu. 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 El agua del lago en la formación profunda disminuyó ya que el sonido del final de este enfrentamiento estaba casi al alcance. La mirada de todos se centró firmemente en el espíritu de hielo entre las 2 personas. Como si hubiera estado fijo en su lugar, a pesar de que el temporizador había llegado a su cuenta atrás final, aún no se movía. Beanji. La respiración de Muyunzi también se detuvo con la detención del espíritu de hielo. A pesar de que tenía un alto nivel de cultivo, su cara se había puesto roja por contener la respiración. Las venas azules en sus manos fuertemente apretadas parecían estar a punto de separarse. Buena suerte, Feixue. La frente de Muwanzi había estado cubierta de sudor durante mucho tiempo. A pesar de que no era tan serio sobre el resultado como Muyunzi, ya que era capaz de aceptarlo con calma si Muanyi ganaba, ahora que había llegado a los últimos 15 minutos de una batalla tan intensa, no podía evitar ponerse tenso. Aunque Mu Feixue era naturalmente indiferente y raramente hablaba, ¿qué discípulo de Fénix de hielo no soñó con ser el discípulo directo del gran rey del reino? Dingwu. 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 El agua del lago celestial aún caía metódicamente y el agua del lago restante dentro de la formación profunda finalmente se redujo a las últimas 100 gotas. 90 gotas. 80 gotas. 70 gotas. Los ojos de Muanyi y Mu Feixue estaban cerrados desde el principio, pero la niebla helada se elevó de su cuerpo al liberar sin reservas las ideas de su vida sobre las leyes del hielo. Antes de hoy, ambos poseían una confianza casi absoluta en ellos mismos, pero no esperaban que su oponente era mucho más poderoso que sus expectativas.
Aunque se reconoció públicamente que los dos estaban en la cima de los discípulos del Fénix de hielo de esta generación, normalmente reservaban su poder, hasta hoy, cuando no retenían nada. 50 gotas. 40 gotas. 30 gotas. Cada gota de agua golpeaba con fuerza las fibras del corazón de todos, pero el espíritu de hielo que decidiría el resultado final aún se mantuvo inmóvil en su lugar. En todo el lago celestial Netherfrost, la única persona cuya fibra sensible no se tensaba era, obviamente, Yunche, quien estaba dentro de su propio mundo. También fue en este momento que su avance llegó a un final perfecto después de cerca de 2 horas. La energía profunda alrededor del cuerpo de Yunche ya había dejado de girar y regresaba silenciosamente a su cuerpo. El mundo dentro de su vena profunda había cambiado completamente de su estado brumoso, antes denso, y ahora era como un cielo estrellado sin límites. Las motas de estrellas que brillaban dentro contenían un aura misteriosa y fuerte. Aura del camino divino, aura del primer nivel del reino de origen divino. El reino de origen divino fue el primer paso de un mortal en el camino divino. Fue el paso en el cual la energía vital de uno se vuelve divina, haciendo que el cuerpo del practicante profundo exceda los límites humanos y también se fortalezca sustancialmente. La vida de uno también aumentaría enormemente también. Este tipo de cambio fue una transformación muy distinta en otros cuerpos de practicantes profundos, pero en Yunche, no pareció cambiar tan intensamente. Esto fue porque Yunche ya había pasado la categoría de los mortales. Para otros, esto fue una transformación, pero para él, fue solo otro aumento en la fuerza. Lo que excitó a Yunche, sin embargo, fue su explosivo incremento en su fuerza. Su percepción de la energía profunda había cambiado por completo. Previamente, a pesar de que estaba intercambiando golpes con un practicante profundo en el camino divino, no podía sentirlo tan claramente. Sin embargo, lo que sintió de su cuerpo en este momento era como otro dominio de poder. A pesar de que fue solo un avance, desde el 10º nivel del reino profundo soberano al primer nivel del reino del origen divino, sintió que su fuerza no solo se había duplicado, sino que incluso podría haber aumentado más de 10 veces. Bajo la amplificación del poder del dios maligno, él mismo era incapaz de calcular cuán poderosa era la fuerza que podía liberar. Este tipo de avance en el poder sin precedentes causó que el corazón de Yunche aumentara durante un largo periodo de tiempo. Su confianza y arrogancia también habían aumentado en consecuencia, tanto que se sentía como si ya fuera poderoso hasta el punto de ser omnipotente. Mientras estaba inmerso en su alegría, olvidó dónde estaba ubicado en ese momento mientras daba un rugido encantado. Sus 2 brazos se abrieron de par en par cuando lanzó imprudentemente su energía profunda que había entrado en el camino divino. Al mismo tiempo, su conciencia despertó de inmediato. 25 gotas. 20 gotas. 15 gotas. El agua del lago se acercaba gradualmente a sus últimas gotas y, en ese momento, el espíritu de hielo que había estado quieto por mucho tiempo ahora rebotó dentro de la mirada de todos. Finalmente comenzó a moverse. Cambió un poco después de su vacilación, y se movió asombrosamente hacia Muanyi. Luego, como si tomara su decisión final, comenzó a volar hacia Muanyi. 10 gotas. Anji ganó. El resultado final había surgido claramente en estos últimos 15 minutos. Todo finalmente se resolvió después de la selección del espíritu de hielo. Ja 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 ja. Muyunzi se relajó completamente. A pesar de que tenía varios miles de años de cultivo en su haber, no pudo reprimir la alegría loca que sentía mientras se reía con ganas. Suspiró. Muwanzi hizo un largo suspiro. Fue intenso hasta tal punto, pero el resultado final simplemente no tuvo nada que ver con la fuerza de uno, sino más bien con la resonancia de uno con los espíritus de hielo. Pero una pérdida aún era una pérdida. A pesar de que los ojos de Muanyi todavía estaban cerrados, una sonrisa ya había aparecido en la esquina de sus labios y su cuerpo también estaba visiblemente temblando de emoción. Y fue en este momento que una energía profunda que acababa de entrar en el camino divino fue lanzada prematuramente desde el borde del lago, junto con un rugido excitado incluso más descortés. En el momento en que sonó el rugido, el espíritu de hielo que volaba hacia Muanyi se detuvo de repente. Luego, lanzó un grito etéreo nunca antes escuchado, mientras su velocidad de vuelo se aceleraba repentinamente, más rápido que cualquier otro espíritu de hielo que se hubiera movido. Sin embargo, el camino en el que voló cambió, ya no voló hacia Muanyi. En cambio, de repente voló hacia la lejana orilla del lago.
Voló hacia Yunche. Antes de que la multitud aún no se diera cuenta de lo que había sucedido, el tranquilo lago celestial Netherfrost de repente se agitó en todas direcciones. Los espíritus de hielo en la distancia que retozaban lanzaron un sonido espiritual extremadamente bello y melodioso. Entonces, todos comenzaron a volar y persiguieron a ese último espíritu de hielo. La velocidad con la que volaron los hacía parecer estrellas fugaces blancas como la nieve. También fue en este instante que los espíritus de hielo que bailaron alrededor de Muanyi y Mufeixue, los espíritus de hielo con el que ellos usaron durante 6 horas enteras y todo su poder para atraer, los dejaron sin la menor vacilación. Ellos también se unieron a los otros espíritus de hielo y volaron directamente a Yunche. Fueron extremadamente rápidos, y todos volaron al lado de Yunche. Los espíritus de hielo que volaron hacia los discípulos del Salón Divino fueron todos cuidadosos y vacilantes en su lentitud. Sin embargo, todos bailaron alrededor de Yunche con una emoción incomparable, sus voces en gran ánimo. Todos trataron de superarse el uno al otro a medida que se acercaban a él, como si hubiera algún tipo de fuerza de atracción fatal en su cuerpo. En unos instantes de tiempo, los 3000 espíritus de hielo en el lago celestial Netherfrost se habían reunido alrededor de Yunche y ninguno de ellos no estaba allí. Dingu. La última gota de agua del lago dentro de la formación profunda había caído y Yunche también abrió los ojos en este momento. Luego se sorprendió al instante, sorprendido de ver a los espíritus de hielo a su alrededor que volaban de emoción, y atónitos rostros congelados a su alrededor.